Sabiñe me dice. Y estaba conmigo, y estaba conmigo en Camagüey Luis Sabiñe. Sí, entonces Sabiñe dice que él posteriormente volvió a Santiago de Cuba. Y él volvió a Santiago de Cuba. Precisamente tuvimos que interrumpir un acto que teníamos, que estábamos celebrando íbamos a celebrar el acto ese en Camagüey. Ahí estaba programado una marcha por la ciudad de Camagüey a las 8 de la mañana. Y a las 6 de la mañana me mandó a buscar, ¿cómo se llamaba? El coronel de Camagüey, que era Guerra de apellido. Fulano Guerra, que era masón. Me mandó su ayudante, que también era masón, y que está en el exilio ahora. Me mandó, Sabiñe lo recuerda. Me mandó su ayudante al hotel donde yo estaba hospedado, que era un hotel modernito que había allí, que yo utilizaba mucho. Y no era ni el Plaza ni el Camagüey. Me mandó a pedirme que suspendiera el acto porque había una revolución en Santiago de Cuba. Doctor, entonces cuando Y entonces yo le dije a él que no era posible que suspendiéramos el acto, que aquello era un ridículo y todas esas cosas, y entonces me fui con el ayudante a verlo al cuartel. Llegué al cuartel y convinimos entonces que se iba a celebrar el acto y que el ayudante iba a ir al lado mío, y que en cualquier momento, y que yo me comprometía a suspender el acto en cualquier momento que hubiera una alteración del orden público o cualquier cosa, para no perjudicarlo a él a Guerra. Y entonces iniciamos el acto exactamente a las 8 de la noche, ante la tumba de Ignacio Agramonte. Fuimos al Casino Campestre y de allí pidiéndole a los oradores que hablaran poco, y de ahí seguimos para el Hotel Camagüey, donde se iba a dar el banquete. Y cuando estábamos celebrando el banquete, estaba demorando servirse la comida. Y entonces recibí un recado del coronel Guerra diciéndome que apresurara el banquete porque había que suspenderlo, y que yo procurara adelantar mi viaje. Yo tenía preparado mi viaje para por la noche, en un vuelo por la noche, y que yo tratara de adelantar mi viaje para La Habana, porque quizás iban a interrumpir las comunicaciones con La Habana. Y entonces me acuerdo que le dije al Cuervo: mira, Cuervo, el único orador aquí en este acto vas a ser tú. Y entonces ni siquiera yo hablé en el banquete, sino nada más que habló Cuervo. ¿Quién era Cuervo? El gran orador. ¿Pero cómo se llamaba él? Jorge Luis Cuervo y Calvo. Jorge Luis Cuervo y Calvo. Le dije a Cuervo: mira, habla tú y no hables muy largo. Y entonces mandé a hacer gestiones en el aeropuerto de Camagüey para que me adelantaran el viaje. Y Miguel Ángel Comella, me acuerdo que era hijo de un masón, y que era el que estaba a cargo de las operaciones Panamerican de Cubana de Aviación. Miguel Ángel Comella me adelantó el viaje para las 3 o las 4 de la tarde. Y salimos entonces del Hotel Camagüey, del Hotel Camagüey salimos directamente para el aeropuerto y cogimos el avión y regresamos en el avión y Sabiñe se fue para Santiago de Cuba. Yo vine para La Habana con toda la Gran Logia, excepto Luis Sabiñe. Luis Sabiñe se fue para Santiago de Cuba. Y le dije: tenme informado de lo que está pasando en Santiago de Cuba. Y desde entonces Sabiñe quedó teniéndome informado de todo lo que pasaba en Santiago de Cuba. En aquellos momentos, pues la población estaba enardecida por los problemas, ¿no? Entonces, pues, había una matanza de la gente que fueron a asaltar el Moncada, ¿no? Entonces nosotros, pues, tratamos con las fuerzas vivas de buscar la manera de que no corriera mala sangre, de que se presentaran los individuos que estaban todavía alzados, entre ellos Fidel, y que le hicieran el juicio correspondiente legalmente, ¿no? Sí. Entonces, bajo esas condiciones, pues, nos reunimos en las fuerzas vivas de Santiago de Cuba varias veces, y en la última ocasión, pues, no se encontraba modo de resolver el problema. Entonces yo le dije ya a la 1 de la mañana, cuando no había nada que hacer: bueno, yo tengo solamente una idea, ¿no?, que quizá pudiera resolver el problema. Y bueno, ¿cuál es? Yo tengo un amigo en La Habana, el doctor Carlos Piñero, el gran maestro, que quizás pueda tener algún contacto
el presidente Batista, ¿no? Para tratar de suavizar el asunto. Entonces esa misma noche llamé a La Habana, a Carlos Piñeiro, a su casa que estaba acostado ya, le informé de lo que estaba sucediendo, que habíamos llamado al, ¿cómo se llama? Creo que el arzobispo, y no quiso ni responder, no se prestó ni al teléfono. Entonces Piñeiro se levantó de su cama. Ustedes habían llamado al arzobispo y no respondían allí. No, llamamos a La Habana, ¿cómo se llamaba él? Morales del Castillo. No, el arzobispo de La Habana, Sí, Artiaga. El cardenal Artiaga, y entonces contestaron que tenía jaqueca y no podía ir al teléfono. Entonces ustedes llaman primero al cardenal de La Habana. Exactamente. Y entonces, pues, viendo que el cardenal no respondía, no quería estar al frente, pues entonces yo llamé al doctor Carlos Piñeiro. Carlos Piñeiro se levantó de cama, estaba durmiendo. Y entonces, ¿cuándo es que Sabiñe lo llama a usted, doctor? Sabiñe me llama al día siguiente o al otro. Ajá, sí, él dice que fue el martes que lo llamó. Sabiñe me llama al día siguiente, pues si fue el martes está correcto, al día siguiente. Esto ocurría el domingo. Sí. Y Sabiñe me llama entonces 1 o 2 días después. Y cuando lo llama, ¿qué fue lo que le informa, doctor? Me informa que ellos estaban cercados en el gobierno provincial. Que estaban cercados en el gobierno provincial. Y que le pidiera garantía al gobierno porque ellos querían presentar a los muchachos que habían estado muy implicados en el asunto del Moncada. Sí. Y que el coronel, el general del distrito, ¿cómo se llamaba él? Río Chaviano. Chaviano, cuando los cogía los mataba y no dejaba presentarlo ante el juez. Y entonces yo de allí salí a ver a Andrés Domingo Morales del Castillo. Morales del Castillo habló conmigo y me dijo, esta comisaría, cuando yo vea al presidente se lo diré. Le dije, no, hay que verlo rápidamente porque fíjese usted que esta gente, esto es un asunto urgente. Y me dijo, al presidente no se le ve cuando se quiere, sino cuando el presidente lo ordena. Y ahí nos fajamos él y yo. Y entonces yo salí de allí y me fui para ver a Carlos Salas Humara, que era el secretario de Sanidad. Carlos Salas Humara. ¿Ese no es el que está emparentado con usted? No, el que está ese Salas Humara era cuñado de Batista porque estaba casado con una hermana de Marta. Entiendo. Con Cecilia Miranda. Uh-huh. Con Cecilia Fernández Miranda. Entonces yo fui a ver a Carlos Salas Humara, que como yo era el abogado de Sanidad, pues estaba en muy buena relación con Salas, y fui a ver a Carlos y le dije, mira... ¿Y él era ministro de Sanidad? Él era el ministro de Sanidad. Y entonces le dije, mira Carlos, ayer y me dijo, chico, eso es muy grave. Entonces fue a ver, le digo, pues mira, y suspendan las audiencias, suspendió las audiencias que estaba dando allí, que serían como las 4, las 5 de la tarde, suspendió las audiencias y Eso fue al día siguiente después que llamó... No, el mismo día que llamó Sabín. El mismo día que llamó Sabín. El mismo día. Yo estaba en la Gran Logia. Pero ¿como a qué hora fue que llamó Sabiñe? Chico, no te lo puedo decir. Sí. Fue por la tarde, fue en horas de la tarde. Yo iba para la Gran Logia alrededor de las 2 de la tarde y me quedaba allí como hasta las 9 de la noche. Entonces la Gran Logia como estábamos fabricando el Gran Templo, la Gran Logia había trasladado provisionalmente su sede para el templo del Supremo Consejo en la calle Jovellar, entre Espada y Hospital. Así que usted entonces va a ver, doctor, y yo allí estoy allí a donde me llama Sabín. Hice una carta al presidente Batista, que esa carta está en los anuarios de la historia de la Gran Logia, y salió a buscar al cuñado de Batista, que era compañero de él en Sanidad. Él me llamó por la tarde y entonces y después yo lo llamé desde la propia, desde ahí yo me fui a Palacio, me fui a la Secretaría de Sanidad. Ajá. Y ya entonces de la Secretaría de Sanidad seguí para mi casa, es que supongo que yo estaría en la Secretaría de Sanidad como a las 5 de la tarde.
me fui para mi casa. Pero- Entonces llegué a mi casa y me llamó Salahumara que fuera para para su casa que estaba en la avenida, en la calle, en la antigua curva Cantarrana. Ajá. Estaba en la antigua curva Cantarrana porque el presidente estaba en su casa. Entonces yo fui a casa de Sala. Yo fui allí. Y entonces allí fue cuando hablé con el presidente. Y fue cuando el presidente me dio garantías y todo. En casa de Salahumara. En casa de Salahumara, en Cantarrana. ¿Cantarrana dónde quedaba? El chico, a la salida de... ¿En qué barrio? Bueno, yo creo que era Marianao. Ah, Marianao. A la salida de... para Punta Brava. ¿Y usted le entregó, doctor, y usted le entregó algún documento, No. carta o algo a Batista? No. ¿Qué fue lo que cuando Lo que yo le entregué se lo dejé a Morales del Castillo. cuando usted va primero a ver a Morales del Castillo? Sí, yo le entregué un memorando sobre la entrevista, sobre la conversación telefónica. Le entrega a Morales del Castillo un memorándum. Sí. Y Morales del Castillo no le dice a usted que él había tenido conversación con esta gente en Santiago ni nada. No digo nada. Nada. Y entonces le deja el memorándum donde se pedía que entregaran los precios y eso, ¿no? Que Sí, ese es el acuerdo. que pararan la... Ellos reunidos y querían y que no lo dejaban actuar en esa condición. Eso fue lo que yo hice, le entregué a Morales del Castillo. que Chaviano tenía rodeado el palacio... Sí, señor. ¿Cómo era? El palacio... El Palacio del Gobernador, Ajá. el gobierno de Santiago. Lo tenía rodeado con los soldados. Sí. Y entonces cuando usted se entrevista con Batista... Y Batista allí mismo llama a Río Chaviano, desde casa Salas Amar Batista desde casa de Salas Humara llamó hasta Río Chaviano. Entonces... El que hizo la comunicación fue un ayudante de Batista que se llamaba Alonso, el viejo, que le decían el viejo Alonso. ¿Y cómo, doctor, entonces, cuando usted ve a Batista, qué es lo que le plantea? Pues sencillamente que yo creía que eso que se estaba haciendo Río Chaviano era un error y que había que garantizar a la fuerza viva de Oriente, Santiago de Cuba, que estaban queriendo presentar a los... Y Batista me dijo, sí, tiene razón, esos muchachos han hecho las cosas mal hechas, pero no se les puede matar, sino hay que llevarlo a los tribunales. Y entonces, desde allí mismo, en el caso de Salas Humara, es que se llama a Llamó el ayudante. Y usted pudo oír la conversación que más o menos oí la conversación donde insultó a Río Chaviano. lo insultó. Sí. Dijo, le volvió a decir borracho y le volvió a decir que lo responsabilizaba con su vida de cualquier muerte que hubiera más ahí. Y eso usted lo oyó personalmente. Sí, yo lo oí cuando estaba hablando por teléfono. Y usted no tuvo que ver con la... Yo sé que de Santiago, el magistrado Subirats hizo una llamada a Andrés Domingo Morales del Castillo. Sí, señor, sí. Subirá, y se movieron todos los resortes, pero ninguno dio resultado. Y, El único que dio resultado fue el del doctor Carlos Piñeiro. ¿Y usted con quién, allí cuando se reunió con las Fuerzas Vivas, usted se acuerda los nombres de alguna de la gente con quien usted se reunió? Sí, como no, el magistrado Subirá, Francisco Ibarra Martínez, el profesor Pancho Ibarra. Francisco Ibarra Martínez. Usted se reunió El con gobernador que estaba en ese momento, Pérez, Waldo Pérez. Guardo Pérez Almaguer, el gobernador, Ajá. Subirá, Pancho Ibarra, bueno, una serie de personas, lo que formaban la fuerza viva de allá en Santiago de Cuba. Éramos 10 o 12 o 15 personas, ¿no? Que nos reuníamos constantemente buscando la solución del problema. También tengo entendido que Felipe Sarcines y Mariano Roca. Sí, fue muy importante en eso. Sí. Y Pepe Medina también, Pepe Medina también intervino bastante en eso, que era de la Logia Libertad. Logia Libertad. Pero el que resolvió el problema fue el doctor Carlos Piñeiro. Para mí, Sí. la solución del problema se debió a la carta que le envió el doctor Piñeiro, en nombre de los masones cubanos, al presidente Batista.
¿Y ustedes cuándo fue que el ataque fue el domingo? ¿Y cuándo más o menos fue que ustedes empezaron a reunirse? Pues ya desde el domingo, pues desde el martes, desde el martes a miércoles, ¿no? Porque el domingo era la confusión. El domingo nosotros no estábamos en Santiago de Cuba, estábamos en Camagüey, en un acto masónico, ¿no? Y allí nos enteramos del problema del Moncada. Ah, ya entiendo. Y entonces fuimos a Santiago de Cuba, y entonces estaba la ciudad convulsa, muchos problemas, y pasó el domingo, y el lunes empezó el día muy malo, con todos esos problemas, y entonces ya pues había que reunirse, y ya el martes empezamos a reunirnos, y el que citó a la reunión fue el magistrado Subirats. Subirats fue el que citó a la reunión de las Fuerzas Vivas. Exactamente. ¿Y dónde fue que ustedes se reunieron por primera vez? En el Palacio Provincial, En el Palacio con el gobernador Almaguer. Provincial. Como él me pidió los nombres de los presos, yo de allí me fui a la Gran Logia, y de la Gran Logia llamé por teléfono a Sabiñe y le dije: Sabiñe, me piden el nombre de los presos, dame el nombre de los presos. Y entonces quizás Sabiñe me llamaría como a las 2 de la mañana, quizás a la tarde, Sí. para darme los nombres de los presos, porque ellos no lo sabían. El presidente quiere saber quiénes son los nombres de los presos, ¿no? De los muchachos que van a presentar. Quiere que me den el nombre de los muchachos que van a presentar. Entonces me dijo: bueno, pues yo lo haré, lo buscaré. Y entonces parece que hizo la llamada. Ajá. Después, y entonces en la llamada me dio los nombres. Me recuerdo que el tercer nombre que aparece, el primer nombre era Gustavo Alcuiz, y el tercer nombre, no me acuerdo quién era el segundo. El tercero era Fidel Castro, y el cuarto Raúl Castro. Me acuerdo con los nombres que me dio. El primero era Gustavo Alcuiz. ¿Y Oscar Alcalde lo mencionaba ahí? Yo no me acuerdo quién más mencionaba. ¿O algún masón que usted reconoció que... No, el masón no recordaba, no conocía a ninguno, ni a Fidel Castro, nunca había oído hablar el nombre de él. Nunca lo había oído, no conocía a ninguno. Entiendo. Y entonces cuando él le dio a usted la lista esa, ¿qué hizo usted, doctor? Pues se la mandé por conducto de Salas Humara a Batista. Se la entregué al día siguiente a Salas Humara para que se la entregara a Batista. Y ahí cesó su participación en... Esa es mi participación. Y estábamos muy perturbados por los problemas que estaban sucediendo. Nosotros queríamos la paz, la tranquilidad, ¿no? Y que se juzgara en aquellos momentos legalmente a los que estaban fuera de la ley, y que no se ametrallara a nadie. Sí. Entonces amaneció la orden de cese al fuego y que no persiguieran más a la gente. Nosotros teníamos preparado un team de las hijas de la Acacia para ir a Siboney, para esa parte de por ahí, a buscar, a ver si encontrábamos Fidel y a la gente, y lo traíamos para Santiago de Cuba. Pero ya al amanecer, quizás, si ya Batista dio orden a Chaviano, a Santiago de Cuba, para suspender la persecución, y entonces fue cuando se presentó ¿cómo se llama? El obispo de Santiago de Cuba con Fidel, y lo llevó al Diván Municipal, y allí empezó entonces el problema del juicio. Y entonces allí en aquella reunión estuvo, me dijo usted, y estuvo el gobernador Subirats. El gobernador Pérez Almaguer, Subirats, Pancho Ibarra, Felipe Sarcine, Pepe Medina. Y eso fue... Los elementos que estaban allí en función, ¿no? Yo también entrevisté a este señor, a Pepe Medina, y le pregunté si hubo participación de algún otro masón, y él me dijo que no, que él virtualmente fue el único. No, dije que no. Él no representó a los masones, él fue más bien como del Club de Leones o Rotario. Sí. El único que fue por los masones fui yo, que era el gran primer vigilante, y que la modestia aparte era el jefe de los masones de la provincia de Oriente. Sí. Él siempre quiso, después del problema, quiso hacer ver como que la masonería no había acudido
a la cita de las fuerzas vivas y llegó a decir en una reunión masónica que la silla de la masonería estaba vacía, pero no fue verdad. Siempre estábamos nosotros en primera fila tratando de resolver los problemas. Y ahí, porque que Pepe Medina jamás representó a la masonería en ningún acto de eso. Quizá pueda haber representado a su logia, pero a la masonería no, porque yo no pasaba a Pepe Medina. en aquella reunión con Subirats con Pérez y con el gobernador, allí no estuvo Pérez Cerante presente o estuvo. No estuvo nunca ahí. En esa primera reunión no. ¿Y usted alguna vez llegó a reunirse con Pérez Cerante? No, nunca. Yo creo que Pérez Cerante no se reunió con nadie. Él hablaba con Subirats o hablaba por fuera, pero él no tuvo ninguna reunión, creo yo, participando. ¿Y usted a qué logia pertenecía? Yo sé que usted era el gran primer vigilante de la gran logia. Pertenecía a la logia Armonía. Ah, de la logia Armonía. Armonía de Santiago de Cuba. Bueno, se llamaron a todas las personalidades que podrían dar una solución al problema. Y cada cual llamó a quien podía llamar. Yo no me acuerdo, yo no puedo afirmarle si Subirats llamó a Morales del Castillo. Yo creo que sí, pero no se lo puedo afirmar. Yo sí sé que yo llamé al doctor Piñeiro a la 1 de la mañana y él fue el que resolvió el problema. Él fue el que resolvió el problema a mi modo de entenderlo, porque el día siguiente al amanecer había la orden de no seguir persiguiendo a los alzados. Ajá. Está bien. Bueno, pues yo creo que ya eso cura el tema, Sabine.